Hola a todos, bienvenidos a TecnoGio. ¿Te imaginas tener 2, 3 o hasta 5 computadoras funcionando al mismo tiempo dentro de tu misma PC? Hoy les voy a mostrar cómo convertir su computadora en un verdadero laboratorio de pruebas profesional usando VirtualBox. Quédate hasta el final. Para armar nuestro laboratorio hoy vamos a usar dos herramientas clave que son totalmente gratuitas. La primera es Oracle VM VirtualBox, que es el software que hace la magia. Y la segunda es una imagen ISO de Linux, en este caso la versión Mint XFCE, porque es ligera y vuela en cualquier equipo. ¿Pero qué es exactamente VirtualBox? Imagínate que es un simulador. Es un programa que nos permite crear una computadora ficticia o virtual dentro de nuestra computadora real. ¿Para qué sirve esto? Para aprender sin miedo. Podés instalar virus, borrar archivos del sistema o probar configuraciones locas. Si algo sale mal, simplemente borras la máquina virtual y tu PC real queda como nueva. Para tener varios sistemas. Como te decía antes, podés tener Windows para trabajar y Linux para programar o testear redes, todo al mismo tiempo. Para aprovechar el hardware. En mi caso, le vamos a sacar todo el jugo a los 16 GB de RAM que tiene mi laptop para que este laboratorio vuele. Pero ojo, no te preocupes si tenés menos. Yo mismo empecé con un procesador i3 y apenas 4 GB de RAM, y les aseguro que las máquinas virtuales funcionan igual. El secreto es la paciencia. Usás de una máquina por vez y elegís sistemas livianos. Eso sí, sin importar si tenés una super PC o una básica, acordate de lo que me pasó a mí. Si no la tenés enchufada al cargador, el procesador se exige tanto que se te puede apagar y arruinarte todo el trabajo. Así que, corriente estable, y vamos a la instalación. Ahora que ya sabemos qué vamos a usar, vamos a la pantalla a descargar todo. Antes de tocar cualquier botón en VirtualBox, tenemos que asegurarnos de que el motor de nuestra PC esté listo. Para eso, lo primero que vamos a hacer es entrar a la configuración del sistema y fijarnos si el CPU tiene la virtualización habilitada. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Apretamos Control más Shift más Scope para abrir el administrador de tareas. Nos vamos a la pestaña de rendimiento y seleccionamos el CPU. Ahí abajo a la derecha, fíjense bien donde dice virtualización. Si dice habilitado, estamos del otro lado. Y si dice deshabilitado, no entren en pánico. Eso significa que tienen que entrar a la BIOS de su placa base. En mi caso fue en la pestaña Advanced de la laptop Asus y activar la opción de tecnología de virtualización, SVM en AMD o VT-X en Intel. Sin este paso, VirtualBox les va a tirar un error de pantalla negra antes de empezar y no van a poder instalar nada. Así que, chequeado esto, ahora sí nos vamos a descargar la ISO. Una vez que confirmamos que nuestro CPU está listo para la acción, vamos a descargar el software que hará todo posible. 1. La página oficial. Abrimos el navegador y buscamos VirtualBox. Siempre, pero siempre, asegúrense de entrar a la página oficial, virtualbox.org. No bajen de sitios raros para evitar virus. 2. Elegir la versión. Hacemos clic en el botón grande de Download VirtualBox. Como la mayoría de nosotros usamos Windows 11 o Windows 10, elegimos la opción que dice Windows Hosts. 3. El paquete de extensión. Tip Pro. Un secreto de técnico. Bajen también el Extension Pack que está un poquito más abajo. Esto les va a permitir que sus máquinas virtuales reconozcan puertos USB 3.0 y funcionen mucho más fluidas. Ojo aquí, mientras se instala, es normal que se les corte el internet por un segundo. No se asusten, es porque VirtualBox está creando una tarjeta de red virtual para que nuestra nueva computadora tenga internet propio. Y muy importante, si estás en una laptop como mi vieja Asus i3, asegúrate de tener el cargador puesto durante la instalación. No queremos que la PC se apague justo cuando se están instalando los controladores del sistema, porque ahí sí se nos puede romper el Windows real. Una vez que tenemos el instalador, no nos vamos a volver locos con configuraciones raras. Vamos a hacer la instalación fácil. 1. Le damos doble clic al archivo que bajamos. 2. Básicamente le damos Next, siguiente, a todo. No hace falta cambiar las rutas ni las carpetas, lo que viene por defecto está perfecto. 3. Si les sale un cartel de advertencia sobre las interfaces de red, denle que sí. Como les dije antes, esto es para que VirtualBox cree el puente de internet para nuestra máquina virtual. 4. Y cuando aparezca el botón de instalar, le dan con confianza. Un detalle importante de técnico. Mientras se instala, van a ver que la pantalla o el internet pueden parpadear. Es totalmente normal. Eso sí, como siempre les digo en TecnoGio,
Asegúrense de estar enchufados a la corriente. No queremos que la instalación se corte a la mitad por un ahorro de energía del procesador y nos deje el sistema inestable. Y listo. En menos de un minuto ya tenemos el programa abierto y preparado para recibir a nuestro Linux. Seguramente, mientras le dan a instalar, les va a saltar ese cartel típico de Windows que pregunta: ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en el dispositivo? Sin miedo, chicos, le damos que sí. ¿Por qué pide esto? Porque VirtualBox necesita permiso para crear esos controladores de red y gestionar la memoria RAM directamente para que nuestra máquina virtual funcione como una PC de verdad. Ya tenemos el programa. Ahora necesitamos el sistema operativo. Para este laboratorio de Tecnogio, vamos a usar Linux Mint. ¿Por qué elijo este? Porque es súper estable, se parece mucho a Windows, así que no se van a perder. Y sobre todo, porque la versión XFCE es extremadamente liviana. Ideal si tenés una PC con 8 GB o 12 GB de RAM, e incluso si tenés un procesador i3 que ya tiene sus años. Paso a paso. 1. Entramos a la página oficial de Linux Mint y vamos a la sección de descargas. 2. Elegimos la edición XFCE. 3. Y acá está el secreto. Bajen hasta encontrar los mirrors o servidores. Yo usé el de Argentina porque es el que mejor me anda a mí, pero ustedes elijan el más cercano a su ubicación. Si están en México, usen el de México. Si están en España, el de allá. Esto hace que la descarga vuele y no se corte a la mitad. Consejo de oro: no se olviden de tener el cargador puesto durante la descarga. Si la batería falla y la PC se apaga, el archivo ISO se corrompe y después les va a salir ese error de Squash FS que me pasó a mí. Mejor prevenir que descargar 2 veces. Ahora sí, manos a la obra en VirtualBox. Como ven, yo ya tengo varias máquinas acá porque este es mi laboratorio de trabajo, pero vamos a crear una desde cero. 1. Creación. Vamos a nuevo. De nombre le ponemos laboratorio. En la imagen ISO buscamos ese archivo de Linux Mint que bajamos de Argentina. 2. Configuración inicial. En tipo elegimos Linux. Y un paso clave: tildamos omitir instalación desatendida para que nosotros tengamos el control total. 3. Hardware, el momento de la verdad. En mi caso, le asigno 4096 MB de RAM, 4 GB. Pero si tu equipo es más humilde, con 2048 MB, 2 GB, va a funcionar igual. En procesadores, yo le doy 3 CPUs para que vuele, pero con un solo núcleo ya arranca. 4. Ajustes finos. Antes de arrancar, vamos a configuración. En sistema, yo destildo disquete porque ya no se usa. Y en pantalla le subimos la memoria de video al máximo, 128 MB, para que se vea perfecto. Damos a iniciar y empieza la magia. Dejamos Enter en Start Linux Mint y esperamos a que cargue el escritorio de prueba. Una vez ahí, hacemos doble clic en Install Linux Mint. No tengan miedo, esto no toca su disco físico. Todo pasa dentro del disco virtual que creamos. Pasos rápidos del instalador. Idioma: español y teclado latinoamericano. Multimedia, tildamos instalar códecs, para que después podamos ver videos y escuchar música sin problemas. Tipo de instalación. Elegimos borrar disco e instalar. Tranquilos, se refiere al disco virtual de la máquina. Personalización.
Elegimos nuestra ubicación y creamos un usuario con una contraseña que no se olviden nunca. Por seguridad, dejen marcada la opción de pedir contraseña siempre. Ahora toca esperar unos minutos. El tiempo va a depender de si tienen un maquinón como esta Ryzen 7 o si están usando su fiel i3. Misión cumplida. Una vez que termina, le damos a reiniciar. Ponemos nuestro usuario, nuestra clave y ¡listo! Ya tienen otra computadora completa funcionando dentro de su propia PC. Si les sirvió este tutorial y quieren armar su propio laboratorio, denle un buen like y suscríbanse para ayudarme a seguir subiendo más contenido técnico. Gracias por acompañarme en este laboratorio de Tecnogio y nos vemos en la próxima.